En esta ocasión nos corresponde hablar acerca de la histología del sistema urinario. La primera cosa que vamos a recordar es cómo está constituida la vía urinaria. Y tenemos como los principales elementos a los riñones, que son órganos pares, cuya función más conocida es la producción de la orina. Como veremos más adelante, hay muchas otras funciones que tienen los riñones, pero de momento los vamos a recordar con la función que más se le conoce, que es la formación de la orina. Una vez que la orina se ha formado, desciende por este par de pequeñas mangueras que se conocen como los uréteres, que finalmente drenan en un órgano hueco muscular, que es la vejiga urinaria, que sirve como reservorio temporal de la orina, y una vez que ésta se ha llenado, es necesario evacuarla a través de otro pequeño conducto que es la uretra. Yo sé que todos ustedes recuerdan esto, sin embargo, vamos a hacerlo así de manera introductoria para poder mencionar que lo que nos corresponde hoy desde el punto de vista histológico es describir la histología general del riñón, la histología general del uréter, la histología general de la vejiga urinaria. Esos son los contenidos básicos que vamos a abarcar en este pequeño video. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos con este video? Explicar particularidades histológicas básicas de los principales órganos urinarios. Vamos a diferenciar según la estructura la corteza de la médula, y ahí nos vamos a detener un poquito porque hay algunos elementos muy interesantes que tenemos que explicar ahí, y ustedes van a ver que al final del video no les va a quedar ninguna duda acerca de cómo diferenciar en una laminilla histológica la corteza de la médula por los elementos que la componen. Y finalmente vamos, conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ir asociando de una manera bastante breve la relación que existe entre la estructura y la función básica que cumplen los órganos urinarios. Este es un esquema que se realizó especialmente para ustedes, donde se representa la nefrona de la manera más simple y más sencilla posible. Ahora, ¿por qué empezamos con la descripción de la nefrona? Porque la nefrona es el órgano principal que explica la estructura y la función del riñón. Por eso es necesario eh, tener siempre presente una idea de cómo está constituida la nefrona y por qué está constituida de una manera tan curiosa, con esa forma que tiene, ¿verdad? Entonces, este es un esquema súper simple de la nefrona, y queremos hacerlo de manera introductoria para que ustedes luego vean que la nefrona se va haciendo un poquito más compleja desde el punto de vista estructural, pero todo esto obedece a la función que ella realiza. El riñón tiene una particularidad muy propia de él, y es con respecto a su vasculatura. Cuando las arterias renales penetran en el riñón, obviamente, como todo órgano, se empiezan a ramificar en vasos cada vez más pequeños hasta que llegan al nivel de las arteriolas. En el nivel de las arteriolas, el riñón tiene una característica única, y es que la arteriola se adelgaza y forma ovillos capilares, una madeja de capilares. Y esta es una característica muy particular, que inicia durante su desarrollo embriológico. Entonces, las arteriolas forman una serie de madejas de capilares. ¿Cuántas madejas o cuántos ovillos de capilares se forman? Bueno, según el número de nefronas. Si tenemos, por decirlo de alguna manera, 1.000.000 de nefronas, pues se formarán 1.000.000 de ovillos de capilares. Por cada ovillo capilar se va a formar una nefrona correspondiente. Entonces, aquí tenemos de una manera súper esquemática y sencilla la arteriola, que se convierte en un ovillo de capilares y luego continúa su camino convirtiéndose de nuevo en una arteriola. Esa es la particularidad vascular única del riñón. ¿Por qué se hace esto? Porque a cada uno de estos ovillos capilares se le va a acercar otra estructura durante el desarrollo embrionario, que es una especie como de guante.
que va a abrazar, por decirlo de alguna manera, cada uno de estos ovillos capilares y los va a envolver completamente. Como es una especie de guante, ella tiene un espacio en el interior y esta estructura tubular luego se alarga y adquiere la forma característica de la nefrona. Por lo tanto, tenemos un ovillo capilar con una especie de capucha que lo cubre, que se continúa con un tubo muy alargado posteriormente. Una vez entendiendo esto, podemos entender la lógica funcional del riñón con respecto a la formación de la orina. Y es la siguiente. La sangre circula a través de un vaso que se denomina arteriola aferente. Luego se convierte en un ovillo de capilares, se vuelve a engrosar y sale y se convierte en una arteriola eferente, que es esta que nosotros vemos aquí. Entonces la sangre entra por la aferente, circula por el ovillo de capilares y sale por la eferente. En ese momento, cuando el ovillo de capilares está siendo abarcado por la cápsula de Bowman, nosotros vemos que existen dos sitios muy importantes que destacar en la cápsula de Bowman. La primera es el epitelio, que está íntimamente adosado al ovillo de capilares, que este que estamos recorriendo con la flecha, este que está aquí. Esto va a constituir lo que se denomina la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Luego ya se continúa y tenemos este otro contorno que también está hecho de epitelio. Este se denomina la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Es importante que ustedes capten el concepto de hoja visceral adosada al capilar y hoja parietal en este momento. Eso les va a permitir distinguirlo en las laminías histológicas de una manera bien sencilla. Entonces, obviamente, cuando la sangre entra por la arteriola aferente, lleva una cierta presión. Esa presión hace que el contenido sanguíneo dentro de los capilares quiera escapar del capilar. Obviamente, por la constitución del capilar esto no ocurre, pero empiezan a escaparse del capilar muchas sustancias que tienen el tamaño suficiente para penetrar los espacios entre el endotelio vascular, que principalmente son moléculas muy pequeñas, moléculas de nutrientes, como por ejemplo la glucosa, aminoácidos, atraviesan estos espacios y agua, sobre todo agua. Pero aquellos elementos grandes, como los eritrocitos, por ejemplo, y las proteínas, no logran atravesar esta barrera, por lo tanto se conservan. Esto es para explicar, entonces, ¿qué es la orina? La orina es un ultrafiltrado de la sangre que pasa por el riñón y que atraviesa esa hoja que está compuesta por el endotelio de los capilares y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esto que constituye la barrera de filtrado se ve en algunos apartados en fisiología de una manera mucho más detallada. Ahorita solo lo estamos mencionando. Entonces, aquí nosotros vemos que estas flechas indican cómo parte del contenido de estos capilares está atravesando esta barrera y todo lo que cae en este espacio es lo que se constituye en la orina, ¿verdad? Nosotros mencionamos que había muchos elementos importantes que se escapaban, por decirlo de alguna manera. Bueno, elementos que necesitan ser sacados fuera del sistema, que son sustancias de desechos como el nitrógeno de urea. Sin embargo, hay otras como la glucosa, los aminoácidos. Esos son rescatados en estas primeras porciones que se constituyen en el túbulo contorneado proximal. Luego hace un recorrido muy largo, que es el asa de Henle, y luego hay otro segmento que es el túbulo contorneado distal. Entonces, obviamente que aquí el esquema es muy simple, pero es solamente para que ustedes se familiaricen de una manera bastante sencilla y cuando ustedes vean los esquemas un poquito más complejos de la nefrona, pues ya estén debidamente acostumbrados al funcionamiento básico de la nefrona. Bien, es importante que recordemos todo este detalle porque va a tener sentido cuando nosotros vayamos a describir la histología
de de los glomérulos y la histología del corpúsculo renal, y va a tener sentido cuando expliquemos la histología del túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Finalmente, todas las nefronas drenan de alguna manera en algún túbulo colector, que es el que va recogiendo la orina y finalmente la va a ir a depositar a los ureteres. ¿Cuáles son las funciones básicas del riñón? Solamente las vamos a mencionar. Ustedes pueden pausar esta diapositiva para analizarla con más detalle. Como decíamos, la función más conocida, que es la excreción de productos de desecho. La regulación del medio interno, gracias a la regulación que ejerce el riñón sobre los iones hidrogeniones. Y finalmente una función endocrina, que muchas veces es muy poco recordada, como la síntesis de metabolitos activos de vitamina D. Participa también en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, produciendo la renina, que como recordamos esto es un mecanismo para la regulación de la presión arterial. Sintetiza eritropoyetina, que es una hormona muy importante para la estimulación de la formación de los glóbulos rojos, y algunos segundos mensajeros como cininas y prostaglandinas. Esta es la histología básica del riñón. Si nosotros vemos desde el punto de vista bastante macroscópico del riñón, vamos a ver que tiene una zona muy oscura en la periferia, con zonas claras en el centro. Pero estas zonas claras tienen una forma bien particular. Esta zona oscura en la periferia se denomina la corteza renal, y tal vez se logró observar ahí que tiene un aspecto puntiforme. Luego vamos a ir a ver por qué tiene este aspecto puntiforme muy distinto a la pirámide renal. Aquí hay un detalle de algunas divisiones que sufre el riñón, que son divisiones histológicas, para poder comprender un poquito más su relación estructura-función. El primer concepto que tenemos es el de arco cortical, que representa una zona en forma de arco donde está el límite o la frontera entre la corteza y la médula. Luego tenemos el concepto de pirámide, que esto que tiene forma bastante triangular, cada una de estas constituye una pirámide renal. Y luego tenemos un concepto más completo, que es el concepto del lóbulo renal. El lóbulo renal no es más que el segmento que abarca una porción de corteza con su correspondiente arco cortical y su correspondiente pirámide. Entonces, este segmento en bloque es lo que se denomina lóbulo renal. Volvemos de nuevo con la nefrona. Bien, ahora si ustedes se fijan, la nefrona está mucho más compleja. Ya este es un esquema mucho más cercano a cómo es verdaderamente la nefrona. Se constituye la unidad estructural y funcional del riñón, y ya hemos descrito sus diferentes partes. Lo que me interesa de esta imagen, que la vamos a ir viendo y va a aparecer en otras diapositivas, es de que ustedes vean que la nefrona tiene su glomérulo, aquí está el corpúsculo, y aquí tiene el túbulo contorneado proximal, y luego desciende como asa de Henle, asciende y se continúa con el túbulo contorneado distal, que finalmente drena a un conducto más importante. Pero vean el detalle, hay una parte rosada y hay una parte que es roja. Esta porción representa la corteza renal y esta porción representa la médula renal. Vean el detalle. Entonces, en la corteza renal, ¿qué estructuras de la nefrona vamos a encontrar? Vamos a encontrar los corpúsculos renales, vamos a encontrar las porciones correspondientes de túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales, y vamos a encontrar los segmentos de los túbulos colectores. ¿Y qué vamos a encontrar en la médula? Vamos a encontrar solamente las porciones rectas, gruesas y delgadas del asa de Henle, y vamos a encontrar
segmentos rectos que corresponden a los túbulos colectores. Esto es muy importante y lo vamos a ir explicando cuando veamos el aspecto de la corteza y el aspecto de la médula, pero es importante que ustedes distingan corteza de médula. Regresamos de nuevo con la nefrona. Esta imagen nos va a servir para observar un pequeño detalle. Observe usted cómo el ovillo de capilares que se forma por la arteriola aferente y sale como la arteriola eferente forman una especie de gancho acá, ¿verdad? Y vean ustedes cómo el túbulo contorneado proximal se continúa con el asa de Henle y túbulo contorneado distal. Pero observe bien, el túbulo contorneado distal, hay un momento en el que pasa en el medio de esa bifurcación entre la arteriola aferente y eferente. Esto es una constante. Este paso de una porción del túbulo contorneado distal muy cercano a las arteriolas aferente y eferente es constante en todas las nefronas. Y estoy destacando esto para que ustedes le encuentren sentido cuando nosotros describamos el aparato yuxtaglomerular. Siempre que describamos el aparato yuxtaglomerular van a aparecer la arteriola aferente, eferente y un segmento de túbulo contorneado distal que es este que está pasando por en medio de ambas arterias. Bien, espero que no se les olvide este pequeño detalle y si no, pues se regresan a esta diapositiva para encontrarle sentido al aparato yuxtaglomerular cuando lo expliquemos. Este es un acercamiento de un corpúsculo renal y también aparece el aparato yuxtaglomerular que luego lo vamos a explicar. Este es un detalle solamente para que ustedes refuercen lo que ustedes ya saben y ya conocen. Aquí tenemos la hoja parietal de la cápsula de Bowman, la hoja visceral que está hecha de un epitelio plano, simple, modificado, cuyas células tienen un nombre bien particular y que se llaman podocitos. Estos podocitos emiten prolongaciones que ustedes las logran ver acá, que se conocen como pedicelo, y esto constituye una barrera muy fina para el filtrado glomerular. Obviamente que esta cápsula de Bowman ha sido seccionada o ha sido cortada para poder ver el interior de esto, ¿verdad? Y aquí tenemos la arteriola aferente, cómo se convierte en el ovillo de capilares, y aquí tenemos la arteriola eferente, y aquí tenemos el segmento que hemos mencionado anteriormente de túbulo contorneado distal que pasa muy cercano a estas arteriolas aferente y eferente. Luego más adelante vamos a ver cómo se ve al microscopio esta estructura. Aquí tenemos una panorámica donde podemos ver una porción de corteza renal y una porción de médula renal. Y vean, aún sin saber el detalle, vean que el paisaje que existe en la corteza es muy distinto al que existe en la médula. En la médula nosotros vemos estructuras bastante rectas, parecen pequeños gusanitos. Y eso tiene lógica, porque son estas estructuras rectas que vamos a encontrar. ¿Qué estructuras rectas? Las porciones descendentes y ascendentes, gruesas y delgadas del asa de Henle y segmentos de túbulos colectores. Sin embargo, el aspecto de la corteza es muy distinto, porque vemos ambos paisajes. Vemos segmentos rectos de gusanitos alargados, pero también vemos segmentos bastante como un paisaje bien confuso, ¿verdad? Como que hay algo muy enredado por ahí. Pero dentro de ese enredo podemos ver estructuras redonditas. Estas estructuras redondas se corresponden a los ovillos de capilares, que solo los vamos a encontrar en la corteza. Y el aspecto que le da las porciones de túbulos contorneados distales y túbulos contorneados proximales da ese aspecto de pequeñas luces que nosotros vemos ahí. A esto se le denomina en su conjunto laberintos corticales. Y a las porciones rectas, ¿de dónde salen estas porciones rectas? De estos pequeños segmentos, ¿verdad? De estos segmentos rectos. Se le denominan rayos medulares, que son porciones rectas que
parecen provenir de la médula, pero se proyectan hacia la corteza. Y por eso tiene la denominación muy particular de rayos medulares. Esta es la única diapositiva en la que se describe corteza y médula junta y en la que se describen los elementos que conforman la corteza y la médula y los aspectos que tienen y por qué se llaman rayos medulares y por qué se llaman laberintos corticales, de manera que cada vez que quieran repasar esto, se van a venir a esta parte del video y lo van a ir a profundizar con más detalle en su libro. Aquí tenemos un acercamiento de un corpúsculo renal y esta es una tinción especial donde se ha evidenciado la presencia de las láminas basales. Por eso es que se ve de un color rojo intenso, porque están muy teñidas las láminas basales. Y esto es para que ustedes vean cómo se ve el aspecto muy nítido del espacio de Bowman. Y este es el ovillo de capilares, esta es la hoja parietal, y se ven los diferentes segmentos de túbulos contorneados distales y proximales que obviamente han sido seccionados por el plano de corte de la laminilla histológica. Aquí tenemos un polo vascular, es decir, aquí entra la arteriola aferente, se convierte en ovillos capilares y por este mismo lugar sale como arteriola eferente. Y luego aquí tenemos el otro segmento o el otro polo que es el polo urinario, que aquí no se logra ver, pero esto se debería de continuar con el túbulo contorneado proximal. Esta es una imagen, tinción de hematoxilina y eosina, donde ya vemos el aspecto que vamos a ver en las laminillas histológicas que nosotros tenemos en el laboratorio. Y vemos exactamente los mismos detalles. El ovillo de capilares, vemos el espacio de Bowman, y aquí se ve perfectamente el epitelio plano que forma la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Miren los núcleos aplanados, se ven perfectamente bien y ahí no hay donde perderse. Aquí tenemos el polo vascular y por acá tenemos el polo urinario. Hablemos un poco de los túbulos contorneados distales y proximales y del aspecto que tienen y cómo podemos diferenciarlo en las laminillas histológicas. Tomen en cuenta lo siguiente, el túbulo contorneado proximal es más largo y por lo tanto se enrolla de una manera más continua. Por lo tanto, a la hora que pase el plano de corte va a ser cortado más veces, lo que da la sensación de que hay más túbulos contorneados proximales. Pero no es que haya más, hay solamente un túbulo contorneado proximal por nefrona. Lo que pasa es que al ser más largo y más enrollado, se corta más veces y aparecen más luces que representan a los túbulos contorneados proximales. El túbulo contorneado distal, como se observa, es menos sinuoso, por lo tanto se enrolla menos, por lo tanto aparecen menos representantes de estas porciones y se ve como que fuera más escaso. Pero repito, solamente existe un túbulo contorneado distal por cada una de las nefronas. Pero hay algunos detalles que nos permiten diferenciar. Obviamente la función que cumple el túbulo contorneado proximal es muy distinta a la del túbulo contorneado distal. El que tiene mayor capacidad de absorción es el proximal. Su función principal es absorber, absorbe todo. Es el que rescata prácticamente todo lo que debe ser rescatado. Por lo tanto, su epitelio está preparado para la absorción. Por lo tanto, tiene mayores especializaciones de superficie y el aspecto de la luz de un túbulo contorneado proximal es más irregular. El túbulo contorneado proximal usualmente se observa más amplia su luz, más grande, es más numeroso por lo que hemos explicado, posee una luz muy irregular que a veces tiene forma estrellada. A diferencia del túbulo contorneado distal, que histológicamente es más pequeño y tiene una luz bastante regular. Otra cosa que no aparece acá es el número de núcleo. Usualmente el túbulo contorneado distal, a pesar de que es más pequeño, se observan mayores núcleos en sus células que lo conforman, y el túbulo contorneado proximal, a pesar de que es más grande, se observa menor cantidad de núcleos, y eso lo vamos a ver. Aquí veo túbulo contorneado distal, mucho más pequeño, prácticamente no se ve su luz, con
una mayor cantidad de núcleo. Este amplio, amplísimo, es el túbulo contorneado proximal. Miren cómo los núcleos están mucho más separados y miren la luz. Qué irregularidad más grande la que existe en esta luz. Este es un túbulo contorneado proximal y en esta pequeña porción de la lámina logramos ver apenas un túbulo contorneado distal contra dos túbulos contorneados proximales. Siempre viendo túbulos contorneados distales y proximales, aquí tenemos, miren, un túbulo contorneado distal, mucho más pequeño, una luz muy bien definida, con una cantidad de núcleos muy numerosa. Si lo comparamos contra un túbulo contorneado proximal, nosotros observamos una luz mucho más amplia, muchísimo más irregular y con los núcleos, si se quiere, un poco más distanciados en comparación con el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, proximal, distal. Haga el ejercicio, pause la diapositiva y haga usted el ejercicio de identificar estas estructuras. Esto es una representación esquemática del aparato yuxtaglomerular. No vamos a entrar en profundidad en cuanto a su función. Sirve y contribuye mucho a la regulación de las cantidades de sodio en sangre y por lo tanto contribuye a la regulación de la presión arterial. Es todo lo que vamos a decir de la función. En cuanto a los elementos que la conforman, tenemos tres elementos importantes. Pero primero describamos qué es lo que hay aquí. Aquí tenemos la arteriola aferente. Luego tenemos aquí los segmentos cortados del ovillo de capilares. Aquí tenemos la arteriola eferente. Aquí tenemos la cápsula de Bowman. Aquí tenemos la hoja visceral, la hoja parietal. Y aquí tenemos aquel túbulo contorneado distal que nosotros hemos venido mencionando, que es el que pasa por la bifurcación de las arteriolas aferente y eferente. Cuando este señor lo cortamos, nosotros vemos que su epitelio, mientras más cerca esté de esta bifurcación, el epitelio se hace más cilíndrico y se hace mucho más numeroso, de manera que las células se ven un poquito apiñadas y los núcleos se ven muy juntos. Y ese aspecto le dio el nombre de mácula densa. Mácula significa mancha, es decir, una mancha oscura o densa, que se observaba siempre en la bifurcación de las arteriolas aferentes y eferentes. Luego se descubrió que tiene funciones muy particulares esta mácula densa. Entonces, las células de la mácula densa constituyen el primer componente del aparato yuxtaglomerular. El otro elemento son las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente. Y el último componente son las células mesangiales extraglomerulares, que son estas que están pintadas en azul. Entonces, para fines de estructura, cuando se les pregunte de relación estructura-función, los tres elementos del aparato yuxtaglomerular son mácula densa, células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y las células mesangiales extraglomerulares, que son estas que están pintadas de azul. Ahora veamos cómo se observa esto al microscopio. Aquí la vemos, vean. Aquí tenemos el glomérulo, no es el mejor de los glomérulos, pero se logra ver. Aquí se logra ver un poquito de espacio de Bowman. Sin embargo, aquí tenemos el representante del túbulo contorneado distal que atraviesa o que pasa por la bifurcación de las arteriolas. Y aquí, en líneas punteadas, vemos cómo el epitelio es mucho más denso, los núcleos están mucho más apiñados, y a este segmento es lo que se le conoce como mácula densa. Ya una vez que ustedes lo han identificado, van a ver que en la laminillas histológicas va a ser relativamente fácil poder verlo. Aquí tenemos una representación de la médula renal y otra vez la imagen para que recordemos que en el segmento de la médula que está representada por esta parte roja, solamente vamos a ver estructuras rectas. Las porciones rectas, gruesas y delgadas de la Sand Henle y las porciones rectas de los túbulos colectores.
Por lo tanto, estos segmentos que tienen un epitelio un poquito más gordito corresponderán a los túbulos colectores. Y estos segmentos que están con un epitelio mucho más delgado, los que tienen un segmento delgadísimo, corresponderán a las porciones delgadas de la asa de Henle, y el que tiene un epitelio un poquito más grueso corresponderán a las porciones gruesas del asa de Henle, ¿verdad? Entonces este es el panorama muy distinto de la médula renal comparado con la corteza. Detalle importante, no observamos corpúsculos renales en esta imagen. ¿Por qué? Porque estamos en la porción de la médula renal. Si ustedes hacen esta asociación siempre, nunca se van a equivocar entre qué elementos encontramos en la corteza y qué elementos encontramos en la médula. Y por eso nos hemos preocupado por explicarles la forma de la nefrona y su disposición con respecto a la corteza y la médula. Vamos a describir brevemente el uréter. Esta es una vista panorámica donde se logra ver que tiene una mucosa que está hecha de epitelio con su lámina propia. Tiene una capa muscular que está formada por dos capas principalmente, cuya disposición es inversa a la del intestino, es decir, su capa más interna es longitudinal y su capa más externa es circular. Y aquí tenemos tejido conectivo denso no modelado formando una adventicia. Aquí tenemos un acercamiento del epitelio y vemos que el epitelio es el típico epitelio de transición. Y ahí vemos su lámina propia con componentes vasculares. Aquí tenemos su capa relativamente gruesa de músculo liso en sus dos disposiciones. Y aquí tenemos su adventicia. El uréter es histológicamente muy sencillo. Y finalmente tenemos una descripción de las capas de la vejiga urinaria. Por decirlo de alguna manera, la vejiga tiene una histología muy parecida a la histología del uréter. Y tenemos una mucosa cuyo epitelio es también epitelio de transición con una lámina propia muy abundante. Y tenemos una capa muy gruesa de músculo liso. Recordemos, el músculo liso es muy importante porque es el que nos permite la evacuación de la orina de manera adecuada. Aquí nosotros podemos ver que las fibras musculares están muy desordenadas y eso es porque la vejiga tiene tres capas de músculo liso entrelazadas que tienen una mala definición. Eso es porque obviamente la vejiga tiene que cumplir una función de presión en todos los sentidos, ¿verdad? No es como el intestino, que es una peristalsis de un sentido hacia otro y no puede ser inverso, mientras que la vejiga, el mecanismo de presión es muy distinto y por lo tanto esa es la disposición de sus fibras musculares lisas. Y finalmente tiene una serosa o una adventicia. En la porción donde descansa sobre el útero tiene una adventicia y en la porción que se comunica a la cavidad pélvica pues va a tener una serosa en esa parte. Aquí tenemos un acercamiento del epitelio de la vejiga urinaria y ahí tenemos el típico epitelio de transición con las características cúpulas. Recordamos que el epitelio de transición pues tiene dos estadios, uno cuando está relajado y otro cuando está distendido. Obviamente aquí está relajado y por eso las células se ven bastante rellenitas y bastante gorditas. Y también vemos un segmento de lámina propia por acá, con elementos vasculares. Esperamos que esta pequeña presentación del aparato urinario les sirva de guía para que ustedes puedan adentrarse. Hay mucho detalle, pero consideramos que aquí al menos están descritos, aunque sea de manera breve, los principales detalles que nosotros nos interesa que ustedes profundicen. Siempre les recordamos que estudien. Adelante, jóvenes.